buenos días. Continuamos en la ciudad de Panamá, en el Congreso Regional de Telecomunicaciones, organizado por GSMA y ASIET. Y es un placer para mí estar con mi amigo Pablo Bello, quien es director general de ASIET, con quien es un gusto platicar cada vez que vengo a Sudamérica, dado que es un hombre que conoce profundamente el sector de las telecomunicaciones y hemos tenido pláticas francamente muy emocionantes como la que espero que tengamos esta mañana. Muy bienvenido, Pablo. Muy buenos días, Jorge. Ya terminando una semana intensa acá en el Congreso y a tu entera disposición para conversar sobre las telecomunicaciones de la región. Pablo, este evento ha sido muy exitoso no solo por la convocatoria, sino también por la gran capacidad de diálogo de temas complejos. El primer día hubo una formidable mesa, un buen panel sobre la intervención económica de los estados en la regulación, no solamente en la regulación, sino en la participación de los mercados. Hablamos de los retos regulatorios que hay hoy en día, pero probablemente lo más importante es que hay un boom del sector en todo el continente. Todos los días se está licitando espectro, todos los días uno ve que se lanzan nuevos dispositivos móviles, que se presentan con mayor entusiasmo más las estadísticas de cuánta gente está conectada. Todos los días entran países de América Latina a los distintos indicadores como el WEF, el Outlook Communication y todos los indicadores privados de los despachos más importantes del mundo. Y todos los días los gobiernos retoman estos datos para fortalecer el diseño de sus políticas públicas. ¿Qué está sucediendo en la región? Los estados y los gobiernos ya comprendieron lo importante del sector de las telecomunicaciones para el desarrollo. ¿Qué están pensando que puede suceder en el futuro? Los últimos 10 años en el sector han sido fantásticos, la verdad. Si uno mira todos los indicadores a nivel agregado y en algunos países con mayor fuerza, lo que ha ocurrido es que la inversión ha aumentado en forma significativa, es que evidentemente la penetración y el acceso a los servicios van en la misma dirección, que los precios reales han ido a la baja y además que los anchos de banda son cada vez más anchos, ¿no? Por tanto, podemos estar contentos en América Latina por los progresos, por los avances que hemos ido teniendo en los últimos años. El tema es que a pesar de esos avances y a pesar de los tremendos éxitos que ha tenido esta industria en el pasado, hemos logrado democratizar el acceso a la telefonía, por ejemplo, ¿no? Hace poco más de 10 años la telefonía era para unos pocos, hoy día la telefonía está prácticamente en todos los hogares de la región, tenemos tasas de penetración agregadas superiores al 100%, en fin, hemos hecho muchas cosas bien, pero a pesar de ello, todavía hay una distancia importante con los países más desarrollados, hay una distancia también al interior de la región entre algunos países que están más avanzados que otros, y sin duda prácticamente en todos los países de la región hay brechas internas que son muy significativas, ¿no? Hay países, prácticamente en todos los países, los sectores de más altos ingresos tienen accesos muy superiores a los de más bajos ingresos. Entonces, claramente hay un conjunto de desafíos por delante y un poco el sentido de este evento, de esta reunión de Panamá, ha sido el tratar de generar una conversación, yo creo exitosa, para ver cómo somos capaces de enfrentar este desafío siguiente, cómo somos capaces de, a partir de lo que hemos hecho, plantearnos una meta ambiciosa que creemos que no es otra que durante la presente década cerrar la brecha de acceso a la sociedad de la información en América Latina. Es decir, que todos los latinoamericanos hacia el año 2020 podamos tener la posibilidad de acceder a Internet de calidad, con facilidades en términos de sus niveles de precio y que esté disponible en todos los rincones de nuestro continente. Pablo, durante muchos años los países en América Latina diseñaban políticas públicas, pero pensando a largo plazo. Para abatir la pobreza, se diseñaban programas de a 10 años, de 20 años para abatir la pobreza en materia de salud, en materia de educación. Pocas cosas como por ejemplo la educación lleva tanto tiempo para poder estandarizar sistemas de medición, de enseñanza, aprendizaje, pero algo pasa con las telecomunicaciones. No tiene uno que esperar tanto tiempo. Parece que estas tecnologías disruptivas lo son también a la hora de diseñar políticas públicas, porque en un relativo corto tiempo uno puede conectar a mucha gente y también en muy poco tiempo uno puede brindarle los beneficios de educación, de salud. Hay un furor
por las autoridades en América Latina por diseñar políticas públicas efectivas. Chile presentó recientemente un proyecto de agenda digital notable, muy bien estructurado. El Plan Vive Digital de Colombia ha sido uno de los más paradigmáticos, no solo en la región, en el mundo. Ha ganado Colombia distintos premios internacionales por estas políticas. También Argentina tiene Argentina Conectada, el plan de banda larga de Brasil, la agenda digital ecuatoriana, la de Costa Rica. ¿Qué tienen en común estas agendas digitales? Porque además muchos países le apostaron primero a la agenda digital y a la política pública antes que a la reforma jurídica. ¿Por qué? A ver, en América Latina hay países que han apostado por caminos distintos, ¿no? Hay países que tienen más intervención del Estado en la economía y tienen empresas públicas muy fuertes. Hay otros países que han apostado 100% por el modelo de competencia privada, sin una intervención directa en cada uno de los mercados. Pero eso, a nuestro entender, no genera diferencias estructurales en términos de cuánto puede avanzar un país respecto de otro. Lo que sí está claramente demostrado a nuestro entender, que la convicción política de los gobiernos, la convicción política y la claridad de la sociedad respecto a la importancia estratégica que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo de los países, y a partir de allí la construcción de un entorno que facilite, que impulse la inversión, que acelere los procesos de competencia, son los tres pilares fundamentales sobre los cuales se descansa una política exitosa, ¿eh? Y por tanto, países con más intervención o con menos intervención, en la medida que tengan voluntad política decidida y un modelo en el cual se trata de apalancar inversiones y no sustituirlas, ¿no? Apalancar inversiones para generar una mayor inversión agregada, son los países que, como muy bien dices tú, rápidamente van logrando avances significativos. Esta es una industria que se mueve en el corto plazo, pero mirando el largo, ¿no? Y por tanto todas las señales en términos de certidumbre, en términos de tranquilidad, en términos de dar confianza a los actores es fundamental. Nosotros hemos planteado que si queremos lograr alcanzar esta meta de tener una América Latina plenamente conectada, lo que se requiere, más allá de lo que ya he señalado, ¿no? Convicción y voluntad política, se requiere indudablemente más espectro radioeléctrico, se requiere indudablemente que las condiciones para el despliegue de infraestructura sean las más adecuadas para que el costo de invertir además sea el más bajo posible, se requiere además un entorno fiscal, un entorno tributario que sea razonable, ¿no? Que no se procure generar una rápida recaudación de un sector que está creciendo, porque ese es un sector que es estratégico y genera externalidades positivas para todos, y se requiere además desarrollar todo el ecosistema digital que tiene que ver con la oferta de valor, la oferta de contenidos y la oferta de valor sobre la red, ¿no? Yo diría que hay un aspecto, Jorge, que tiene mucho que ver con la pregunta que tú hacías y con el comentario que tú hacías, ¿no? La urgencia, el sentido de urgencia es muy relevante. Tenemos que ser claros en lo que queremos y tomar decisiones de política pública que estén basadas en la evidencia técnico-económica con un sentido de urgencia. Lo que es peligroso es que ese sentido de urgencia se transforme en ansiedad, ¿no? Claro. Porque si hay ansiedad y hay una voluntad más bien por lograr titulares más que resultados, ¿no? En algunos casos, y lo estamos viendo con preocupación en algunos países, se opta por atajos, ¿no? Por caminos cortos que está claramente demostrado que no llegan a ninguna parte. Entonces, la construcción de un círculo virtuoso que esté sostenido en la inversión, en la competencia y a partir de allí en la extensión de las coberturas, en la ampliación de los anchos de banda y de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías y, por cierto, la reducción de precios, solo es sostenible cuando existe esta visión política, estratégica, de largo recorrido, ¿no? Que ojalá vaya más allá de la mirada de corto plazo de cada uno de los gobiernos, y eso se traduce posteriormente en un conjunto de políticas que den, por un lado, certidumbre y, por otro lado, impulsen a que este ecosistema se desarrolle en forma armónica. Y ese es el camino. Y ese camino, como tú muy bien dices, logra resultados muy rápidos. Este es un sector que tiene la maravilla, ¿no?
que en ese sentido es fantástico y es extremadamente dinámico, y por lo tanto cuando se pueden establecer y poner en orden los factores y generar las condiciones que permitan que esa inversión llegue a los países, esa inversión se traduzca en infraestructura y esta infraestructura en servicios, y los servicios en valor agregado y en calidad de vida para la gente, eso se ve muy rápidamente reflejado en indicadores que posteriormente son los que estamos mirando y comparando a nivel internacional. Entonces el llamado que hacemos a los gobiernos es a perseverar en políticas públicas bien pensadas, bien definidas, con un horizonte de largo plazo, que no por mirar el largo plazo no tendrán resultados muy positivos en el corto plazo. Hay un aspecto muy importante, tú eres políticamente muy correcto, pero entiendo muy bien el tema de que hay decisiones políticas que no son a veces las más acertadas. Es algo que personalmente yo le llamo el populismo en las telecomunicaciones. De repente es muy fácil generar expectativas fácilmente comunicables al público. Y de repente también es muy fácil solamente concentrarse en un aspecto de un gran discurso muy complejo de la política pública de las telecomunicaciones. Y a veces concentrarse en esos pequeños detalles es no atacar estructuralmente un modelo de apoyo al sector de las telecomunicaciones. No voy a citar muchos ejemplos en América Latina, pero claramente entiendo lo que mencionas. De hecho, hay países que creen que por declarar o manifestar que están haciendo algo en el sector, ya lo están logrando, y a veces eso no sucede. La política de las telecomunicaciones es algo muy, muy técnico, muy serio, pero también es absolutamente apasionante porque los resultados se dan rápidos. Quiero comentarle, por ejemplo, a la audiencia que hay casos como el de Brasil. Yo recuerdo claramente que hace 3-4 años Brasil estaba sobre unos 80, casi 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, y en casi 4 años llegó a 130 dispositivos por cada 100 habitantes, lo cual es verdaderamente sorprendente, pero no para. El nivel de conectividad que tiene nos sorprende mes con mes, cada trimestre en los indicadores, por poner políticas que cumplen todo el rango de amplitud que tienen. Tienen política regulatoria, pero tienen política que estimula y que orienta, pero tienen también empresa pública, pero tienen una política de competencia muy específica. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo sostener los niveles de inversión que tiene el sector en la región y al mismo tiempo regular la competencia para mejorar el servicio a los usuarios, para integrar nuevos valores a la red, cómo también regular las incumbencias locales que existen, pero también cómo mejorar el precio a los usuarios? ¿Cómo puedes lograr este binomio de estimular la inversión y al mismo tiempo regular la competencia? A ver, una cuestión previa respecto a lo que comentaba Jorge, que me parece que es importantísimo, ¿no? En muchos países de América Latina, si no en todos, a veces está la tentación de tomar ciertas medidas de política regulatoria que de cara a la opinión pública, de cara a los medios de comunicación, aparecen como muy positivas, ¿no? A veces muy favorables en protección de los usuarios, en protección de los consumidores. Justamente ayer conversábamos en una mesa sobre cómo llegar a la base de la pirámide, cómo llegar a los más pobres de los pobres con servicios de telecomunicaciones, ojalá los más avanzados posibles. Y por ejemplo, se ha planteado en muchos países de la región en el último tiempo esto de eliminar las cláusulas de permanencia en los contratos de telefonía y datos, y en algunos casos obligar a que todos los teléfonos se vendan, o los smartphones se vendan desbloqueados, ¿no? Claro, eso de cara a un titular en el diario aparece como algo muy positivo. Estamos protegiendo el interés, ¿no?, de los consumidores. Pero lo que ocurre, finalmente, es que al no poder establecer mecanismos de cláusulas de permanencia, lo que se reduce son los subsidios a los terminales y por tanto se encarecen los costos de entrada. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los más pobres. Los más pobres se quedan sin la posibilidad de acceder a un terminal de gama alta, a un terminal más avanzado, que te lo podían entregar con un subsidio importante, te lo podían entregar con ciertas facilidades, porque finalmente esa posibilidad de subsidiarlo se ve muy disminuida cuando se establecen medidas como esta. Otra discusión que ha estado rondando en América Latina con mucha fuerza, la neutralidad de la red, ¿no? Y claro, lo que se plantea allí
en alguna de las visiones más duras es que Internet debe ser igual para todos, ¿no? Todos deben poder acceder a todos los servicios, a todos los contenidos, a todas las aplicaciones. Yo por contratar un acceso all you can eat, tienes que poder acceder a todo. Pues justamente esto nuevamente va en contra de aquellas familias de más bajos ingresos que solamente por restricciones presupuestarias, sin duda, pueden acceder a algunos servicios, a algunos contenidos con algunas limitaciones, eventualmente no con toda la calidad, que no es el ideal, sin duda, pero bueno, vivimos en un continente que todavía es desigual, que todavía tiene bolsones muy importantes de pobreza, y por tanto, un mensaje creo que es importantísimo, es evaluar con rigor cuáles son las implicancias que cada política que se implementa en la región tiene particularmente sobre las familias de menores ingresos, y eso creo que es un aspecto importantísimo justamente en cómo vamos avanzando en la construcción de un camino que nos permita reducir la brecha digital. Ahora, tú planteabas una discusión que es muy de fondo, ¿no? Y es cómo se hace mover este círculo virtuoso del que conversábamos, cómo hacemos para que efectivamente la inversión esté presente, cómo hacemos para que esa inversión se traduzca en más servicios y cuál es la arquitectura que permita aquello. Yo diría que el caso de Chile, por ejemplo, en el cual yo fui autoridad de gobierno y es mi país, puede dar de alguna manera algunas luces de algunos factores que son importantes. Yo diría que el generar condiciones para la competencia de infraestructuras es esencial, ¿no? Vivimos en un entorno en el cual la convergencia tecnológica ya es una realidad y cada vez más, y por tanto hay soluciones tecnológicas distintas, modelos de arquitecturas de redes distintas, tecnologías alámbricas e inalámbricas, que cada vez son capaces de ofrecer prestaciones bastante más similares. Cada una tendrá alguna especificidad. La inalámbrica evidentemente te permite la movilidad, la fija te permite mucha más capacidad y puedes tener contenidos multimediales, pero con la cuarta generación también se empiezan a acercar algunos parámetros. Entonces, lo relevante, creemos nosotros, es que esas infraestructuras, ojalá con tecnologías distintas o no, pero ojalá con tecnologías distintas, puedan competir en ofrecerles soluciones hacia los consumidores en un contexto en el cual la creatividad y la innovación comercial, no solo tecnológica, pueda estar presente. Eso nos parece que es fundamental, es decir, un mercado sano es aquel en el cual hay ciertas condiciones de entorno que favorecen la confianza, que favorecen, por tanto, la apuesta inversora en esos países. Son mercados en los cuales el que quiere desarrollar una actividad la puede desarrollar, y en el que se estimula, por tanto, que existan soluciones creativas, alternativas para poder cubrir y dar respuesta a la demanda. Yo lo comentaba el otro día, hay una vocación de la industria de las telecomunicaciones por satisfacer la demanda. La oferta va a llegar allí donde la demanda esté, y por tanto, en la medida que existan estas condiciones básicas, en la medida que se entreguen permisos para que se puedan instalar antenas, en la medida que se permita el despliegue de infraestructuras de fibra óptica, en la medida en que las tributaciones sean razonables, el mercado funciona, el mercado responde, y si hay allí una empresa pública, pues que juegue en igualdad de condiciones y que así y que contribuya sumando inversión al mercado, fantástico, porque todo aquello que suma inversión es muy positivo. El problema está en cuando se introducen justamente estas medidas más bien de atajo, ¿no?, que tratan de reducir, de buscar caminos alternativos, y en los cuales finalmente lo que ocurre es que el aporte del Estado reduce aporte privado, se genera un efecto, ¿no?, de que la contribución del Estado se ve inmediatamente contrarrestada por una reducción de la inversión privada, y donde se buscan efectos para los titulares y sin preocuparse de las consecuencias que cada decisión de política pública tiene, particularmente respecto de las familias de menores ingresos, y no se generan las condiciones para expandir la demanda en todo el territorio nacional, generando contenidos, aplicaciones, dándole valor a esa conectividad, pues no se avanza. Entonces, este es un sector que es complejo, es el desarrollar una política que permita acelerar la inversión y acelerar el desarrollo. Tiene múltiples aspectos a considerar.
algunos de los cuales son responsabilidad de los gobiernos centrales, otros son responsabilidad de los gobiernos locales y otros son responsabilidad de todos, que tienen que ver con los contenidos y las aplicaciones. El liderazgo político, por tanto, el liderazgo de los gobiernos, el liderazgo presidencial, lo que tiene que ser capaz es de hacer que todos estos esfuerzos que hay que hacer en distintos ámbitos apunten en una misma dirección. Y eso es lo que claramente se ha demostrado en América Latina, que es el factor diferenciador. Aquellos países que le dan una prioridad política y una relevancia fundamental al desarrollo de las tecnologías de la información, al cierre de la brecha digital, y que lo hacen impulsando iniciativas en distintos ámbitos de la actividad pública, de la actividad de los gobiernos y involucrando a la sociedad en su conjunto, son los países que muy rápidamente rompen las brechas, avanzan generando indicadores mucho más positivos y son los países que finalmente lideran a América Latina en términos de indicadores de telecomunicaciones. Pablo, una de las características de un líder es su capacidad de aprendizaje. La posibilidad que tenga de conocer su entorno, pero de comprender los distintos elementos que mutan alrededor de él y que además lo obligan a tomar nuevas decisiones. Las telecomunicaciones nos han llevado a nuevos paradigmas, la movilidad, el internet, ahora la nube, pero sobre todo la convergencia. Y esto habla de nuevos modelos de negocio que un líder tiene que aprender a ver, el regulador, el diseñador de política pública, porque tiene que pensar que la convergencia no solamente es para llevar televisión, sino para llevar servicios públicos, para eficientar la operación de las empresas, para mejorar un entorno hasta democrático. Pero también la convergencia presenta un paradigma complejo, que es el de la concentración y de la propiedad cruzada. Durante muchos años se vio esto como algo terrible, como algo malo, como algo que teníamos que detestar, y el origen de muchos órganos reguladores, particularmente los de competencia, fue ese, tratar de parar o de regular de alguna forma estos fenómenos económicos que están surgiendo. Sin embargo, todo indica que ahora tenemos que ir en el sentido contrario. La integración vertical de muchas de estas empresas es fundamental para crear economías de escala y prestar servicios de mejor calidad en distintas plataformas. El reto es entender ese fenómeno económico, por supuesto para ejercer facultades regulatorias, por supuesto para ejercer nuevas formas de establecer competencia, pero también para exigir desde inversiones o mejor prestación de servicios. ¿Cómo ves este fenómeno que se empieza a ver ya como una preocupación en países? En Uruguay, por ejemplo, en países como Bolivia, en Ecuador, bueno, en México en este instante la reforma constitucional ataca justamente eso. ¿Qué debe de cuidar el líder para no confundirse y no perderse en este fenómeno? A ver, lo primero es tener muy claro algo que es evidente por lo demás, y es que la tecnología cambia día a día, que estamos en un sector extremadamente dinámico y que por tanto muchas veces el proceso político en el cual se definen las leyes, las legislaciones nacionales, a veces incluso queda obsoleto antes que la propia ley sea aprobada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se legisla, en cómo se regula, para que las intervenciones que se realicen en los mercados sea cuidando una evolución futura del sector que es incierta. Hay una frase que me gusta repetir porque creo que es muy buena, y es que sea la tecnología, que sea la innovación la que ponga los límites, que no sean las regulaciones las que pongan los límites, ¿no? O sea, que generemos las condiciones para que el día de mañana el nuevo servicio que aparezca o los servicios que puedan aparecer tengan cabida en un entorno que esté abierto a esa innovación, y no más bien que los permisos, las autorizaciones o la incertidumbre respecto de si es que este servicio es legal, no es legal, dónde está basado, dónde no está basado, finalmente hagan que eso no prospere, ¿no? Lo segundo es que, un poco lo que comentaba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las consecuencias de cada intervención regulatoria, y por tanto procurar minimizar las consecuencias indeseadas de medidas que puedan ser razonables en términos de cómo se presentan, pero que pueden tener efectos muy, muy complejos. La evolución tecnológica es un desafío del día a día y por tanto hay paradigmas que van cambiando. Y uno no puede quedarse atrasado, quedarse pegado en paradigmas de cómo operaban las telecomunicaciones hace 10 años o 15 años, porque las cosas van cambiando. Cuando yo recién entré a trabajar en temas de telecomunicaciones en el gobierno de Chile,
hace ya mucho tiempo, todavía estábamos en el paradigma de la telefonía de cobre, ¿no? Alámbrica de cobre, y ese era básicamente lo que se regulaba y lo que había que abordar como desafío antes de la explosión de la telefonía móvil, que justo ocurrió cuando yo estaba saliendo de la universidad. Y claro, allí el paradigma era otro, es decir, esto tiene pinta de ser un monopolio natural, ¿no? Lo más probable es que tengamos una gran empresa a nivel nacional, ¿no? De telefonía fija, de cobre. Pueden haber otras pequeñitas, pero en general se pensaba en el modelo de la única empresa grande, y el desafío regulatorio era cómo hacer que los precios fuesen los adecuados, dependiendo de los modelos, de costo incremental de desarrollo, qué sé yo, una tremenda arquitectura regulatoria para poder regular adecuadamente esa figura de monopolio, ¿no? O de cuasi monopolio. Con la telefonía móvil eso evidentemente empezó a cambiar, ¿no? Y el paradigma de los monopolios que estaban basados en las economías de escala y economías de red que se derivan del cobre desplegado en la ciudad, empezó a cambiar por la posibilidad de tener una competencia real de infraestructuras, ¿no? De operadores de telefonía móvil, cada uno con su propia red, compitiendo entre sí y generando una carrera espectacular de cobertura, de mejores servicios, de introducción de nuevas tecnologías, de inversión, ¿no? O sea, el gran salto que se produce desde finales de la década pasada, de finales del siglo pasado, de los 90 a la primera década del presente siglo, es espectacular y está claramente determinado por la irrupción de la telefonía móvil y los cambios en los paradigmas de organización industrial que eso produjo. O sea, el salto en competencia fue espectacular, ¿no? Y esto va cambiando. Aparece Internet primero como un servicio derivado, un subproducto de la telefonía fija, y luego como un servicio primario y de alcance universal, y con además, en el contexto de la convergencia, con la posibilidad de acceder a múltiples tecnologías para poder acceder a él. Entonces, lo fundamental acá es que desde la mirada de la política pública no puede ser estática. No puede ser dogmática, y en general lo que debemos procurar es generar alternativas para que las nuevas realidades, las nuevas tecnologías y los nuevos modelos vayan operando. Si en un momento se pensó, ya cuando estábamos en el modelo de la telefonía móvil, que lo ideal era la hiperfragmentación de los mercados, ¿no? Tener, ojalá, empresas más bien pequeñitas y muchas empresas que compitieran entre sí, que ese era como el ideal del paradigma del regulador. A la vuelta de la esquina lo que hemos descubierto es que en realidad ese no es el camino ideal, que esa es una industria que requiere grandes volúmenes de inversión, que requiere lograr ciertas economías de escala para poder ser competitiva, que se reducen los costos de los terminales, por ejemplo, cuando se compra a gran escala, no cuando se compra a micro escala, que los requerimientos de inversión y de incorporación de redes cada vez más complejas, con las microceldas, las picoceldas, que son cada vez más difíciles, que el espectro funciona mejor cuando se agrega en ciertas magnitudes, no cuando se subdivide en bloques de 5 MHz o de menos que aquellos, sino que 20 MHz, 30 MHz, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, eso va cambiando también los paradigmas, y eso hace que haya que repensar ciertas orientaciones de la política pública. Y eso no significa, creo yo, y ahí creo que hay una reflexión que tenemos que hacer respecto del futuro, es tratar de evitar el excesivo dirigismo estatal, ¿no? O sea, la intervención de la política pública puede generar muchas condiciones para que la competencia se expanda, una competencia saludable. En Estados Unidos, por ejemplo, hay prácticamente 3 operadores de telefonía móvil. Habrá unos pocos más, pero esencialmente es un mercado de 3 operadores. En Europa son muchos más, y los resultados que tenemos hoy en día es que Estados Unidos avanza más rápido que Europa en términos de sus indicadores, ¿no? Entonces, el pensar un modelo un poquito más concentrado de 3, 4 operadores no es en absoluto contradictorio con la competencia, La competencia puede ser muy vibrante con 3, 4 operadores, y al mismo tiempo puede ser muy saludable, ¿no? En términos de cómo se va estructurando hacia adelante. Y ahí sí, una reflexión hacia adelante. Yo creo que tenemos que evitar, como mencionaba, el dirigismo estatal, ¿no? O sea, el tratar de pensar que el modelo de organización industrial se puede decidir en un despacho de un ministro, de un regulador, en cualquiera de los países, es absurdo. El regulador lo que puede hacer es corregir
imperfecciones, impulsar avances, tratar de que las dinámicas sean lo más rápidas posibles y que la evolución tecnológica sea la más rápida posible. Pero ahí hacer de América Latina un laboratorio de experimentos de cómo desarrollar las telecomunicaciones hacia adelante, me parece que es una tentación que puede resultar atractiva para algunos, pero es muy peligroso. Y ahí quiero ser muy franco, muy directo. Yo procuro siempre decir lo que pienso y puedo estar equivocado también, por cierto, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el experimento de tener una empresa única, una red única, centralizada para la banda de 700 MHz, me parece que es una muy mala idea. O sea, si hay algo que en América Latina ha sido exitosísimo, o sea, no digo exitoso, exitosísimo, ha sido la competencia de redes de telefonía móvil, que es la que ha permitido tener una carrera por más cobertura. El salto en cobertura que se ha producido como competencia de infraestructuras, de dónde llega un operador y trata de llegar el otro, y el otro operador llega a otro lugar, ¿no? Esa carrera por ir cubriendo los países ha sido importantísimo en América Latina. La introducción, el salto de la primera generación a la segunda generación y a la tercera generación ha sido consecuencia de la competencia de infraestructuras, de la competencia de operadores, de la competencia de plataformas. Y si eso es lo que ha funcionado, a mí me cuesta entender cómo en ese contexto lo que se plantea hacia adelante es más bien tengamos una red única, monolítica, que tiene la misma cobertura, que tiene la misma tecnología, porque la pregunta no es cómo saltamos de la tercera generación a la cuarta generación. La pregunta es cómo tenemos un ecosistema en el cual saltemos de la cuarta a la quinta, ¿no? O sea, cuáles son los incentivos que tenemos en el tiempo para que la tecnología se sigan desarrollando, para que la competencia se incremente, para que los consumidores tengan mejores servicios. Y yo no creo, y me resisto a creer, y me opongo a ello derechamente, que las telecomunicaciones sean un commodity. Ni creo que la competencia deba ser una competencia comercial, una competencia solamente comercial, una competencia de marcas o de ofertas en el margen. La competencia de las telecomunicaciones es una competencia tecnológica, una competencia donde la innovación de servicios y la innovación en la incorporación de soluciones cada vez más complejas, cada vez más adelantadas y que se ajustan a las necesidades de los usuarios es la base fundamental de su éxito. Y matar aquello, ¿no? Inhibir o restringir al máximo la competencia y convertirla simplemente en una competencia de logos, ¿no? Una competencia de marcas, una competencia de ofertas, de ofertones comerciales, me parece que desnaturaliza en forma muy sustancial lo que es la base del desarrollo de este sector y lo que la evidencia además a nivel internacional claramente demuestra en el Asia, en Estados Unidos con mucha claridad, que es la base del desarrollo futuro persistente, consistente en el tiempo de las telecomunicaciones. Bueno, esto es un tema por supuesto apasionante, pero nuevamente también nos lleva a las distintas formas de interpretar o de diseñar políticas públicas que se considera pueden ser exitosas. En este caso, el que tú mencionas es el diseño de una propuesta que, bueno, ahora tendrá que empíricamente demostrar su éxito o no. Realmente le deseamos mucho éxito a esta iniciativa, pero yo quisiera destacar, por ejemplo, algo en lo que vale la pena reflexionar. Esta modalidad de ofrecer espectro al mercado a partir del proceso de las licitaciones o las subastas ha tenido un éxito extraordinario y también ha provocado nuevas formas de diseñar incluso estas licitaciones. Hay 3 casos exitosísimos en América Latina en este instante: Chile, Brasil y Colombia. En el caso de Chile, pues creo que fue el caso más extremo. Licitaron la banda 2.5, donde no importaba el precio, fueron $12 millones, en que más o menos lo que se obtuvo por la licitación, pero con obligaciones de inversión y un cronograma muy preciso, que además los operadores parece que están muy contentos y ya iniciaron el despliegue de sus operaciones. En el caso de Brasil exactamente fueron todavía más duros en términos de obligaciones de inversión, porque ahí está sujeto al cronograma de las Olimpiadas y del Mundial, pero incluyendo obligaciones de fabricación del equipo dentro del territorio nacional hasta un 50%. Y tampoco fue fundamental el precio del espectro, fueron $1,200 millones o 1,400,
En el caso de México, el gobierno mexicano por la banda 2.5 andaba buscando alrededor de 2.300 millones de dólares, es decir, 2 veces más caro que en Brasil, donde claramente creo que no se pensaba más en una política recaudatoria que de uso social del espectro. Y en último momento, la licitación de Colombia, que tuvo además que incidir en un diseño previo, dirían los reguladores ex ante, porque tuvo que poner en orden al sector de las telecomunicaciones, tratando de buscar las alianzas necesarias y capitalizando a las empresas para que llegaran a una licitación fuertes. Recuerdo el caso de ETV, que se tuvo que capitalizar en la Bolsa de Nueva York, además con gran éxito, tuvo una recaudación sorprendente de dinero para tener dinero para invertir. En el caso de UNE se fusiona y pronto se fusionará contigo. Telefónica seguramente tendrá que estar haciendo los aprovisionamientos de recursos necesarios para desplegarse, y en el caso de Claro no se le dio acceso a una entrada del espectro que es la banda WS, es decir, muy compleja esa licitación, sí. Pero finalmente encuentra uno que se le apuesta al fenómeno de la licitación, pero con compromiso de inversión, pero también dando tabletas para apoyar la política TIC, que son nuevas formas de hacer política pública, dentro de que evolucionan de manera natural y positiva en una trayectoria en línea recta, no en una línea de acaparamiento o de demasiada intervención económica, ¿no? Eso me parece exitoso. Estamos teniendo nuevas prácticas de licitaciones en la región. Bueno, sí, sin duda. Lo conversábamos al comienzo de esa entrevista, ¿no? O sea, yo en ningún caso creo que hayan caminos únicos, ¿no? O sea, yo sí que creo que hay modelos distintos de intervención, modelos distintos de políticas, modelos distintos de hacer las cosas que pueden ser todos muy exitosos, ¿no? Y por tanto, el modelo de Uruguay ha tenido éxitos muy interesantes y el modelo de Chile también, y son bastante distintos entre sí, pero en ambos hay una voluntad política muy nítida y una vocación por cerrar, por lograr enfrentar los desafíos más inmediatos en el ámbito de las coberturas y de los accesos, ¿no? Lo que tú dices es muy significativo, y acá hay un problema, creo yo, cuando se hace política pública que sea básicamente un espejo de cómo se hace en otras partes, en otras latitudes. El copy and paste de la política regulatoria es muy riesgosa cuando las condiciones en las cuales se diseñaron las políticas originales no son las mismas que las que tenemos que aplicar en nuestros países. ¿Qué pasa en el caso de los modelos de licitación, por ejemplo, ¿no? Que es el que tú has comentado? Los modelos de licitación, conceptualmente, desde el punto de vista de la teoría económica, son fantásticos, porque lo que te dicen es que aquel que valora más el espectro es el que va a ofrecer más recursos por ello, y por lo tanto lo que se garantiza no solamente es la recaudación, que es un efecto más bien indirecto del modelo, digo, ¿no? Más bien lo que se garantiza es que aquel que pagó más es el que está más interesado en utilizarlo y en desplegarlo, y le dará un uso mucho más eficiente. Esa es la teoría que está detrás, ¿no? O sea, aquel que está dispuesto a desembolsar más recursos es porque él obtendrá un mayor retorno de ese espectro y por lo tanto le sacará el mejor partido. Pero hay una premisa que se olvida cuando se hace esta copia desde los países desarrollados hacia América Latina, y es que los países desarrollados en general son países que tienen una población mucho más homogéneamente distribuida en los territorios. Son países mucho menos centralizados, es decir, tienen muchos centros urbanos distribuidos, ciudades de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, tienen además la riqueza económica mucho mejor distribuida, entonces tienes capacidad de consumo, aparte de tener ingresos más altos, tienes la población mucho mejor distribuida en el territorio, y por lo tanto es rentable para las empresas, es atractivo para las empresas que dan servicios el llegar a todos los rincones del país, de estos países desarrollados, porque en cada uno de los rincones se encuentran demanda con poder adquisitivo y con la posibilidad de contratar los servicios más avanzados, y por lo tanto el mercado funciona bien, y ahí la teoría funciona perfectamente. El problema es cuando se quiere llevar eso a América Latina, y encontramos que América Latina es un continente todavía en el cual la concentración de la población en pocas ciudades es muy alta, o sea, tenemos todavía un problema de centralismo muy significativo, en el cual la pobreza también está muy distribuida o sea, no está correctamente distribuida la riqueza, entonces tenemos bolsones de pobreza, sectores mucho más pobres que otros, y por tanto
la rentabilidad privada, ¿no?, de llevar un servicio de telecomunicaciones a un sector de bajos ingresos es mucho más baja, y la geografía sin duda es bastante más dificultosa que la que hay en los países desarrollados en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia de eso? Y es que si se ve en términos estrictamente privados, las inversiones se van a concentrar, como ha ocurrido, en los grandes centros urbanos y particularmente en los sectores de altos ingresos, donde viven las personas de altos ingresos en los centros urbanos, ¿no? Entonces tú tienes que dentro de una misma ciudad puedes tener calidades de prestaciones distintas. En unos lugares te ofrecen fibra óptica, en otros no te ofrecen fibra óptica, en otros lugares te ofrecen más altas prestaciones que en otros, y qué duda cabe que si sales de la ciudad y te adentras un poquitito en el ámbito más rural o semi-rural, pues la oferta de servicios no es la misma y la calidad no es la misma. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si uno hace un modelo de licitación puro, ¿no?, copiado y pegado de los países desarrollados, lo que termina teniendo es que para poder generar los ingresos por parte de los operadores que permitan financiar ese espectro, lo que tienen que hacer es buscar dónde están los más altos márgenes. Y los más altos márgenes están en una parte del país. ¿Cuál es el mecanismo alternativo? Y que creo que es el que es correcto para América Latina. Es decir, mire, no me importa tanto lo que vaya a recaudar, me parece que es secundario lo que voy a recaudar. A mí lo que me interesa es la inversión. Y lo que me interesa es que la inversión se despliegue, ojalá en forma lo más uniforme en el territorio nacional, que llegue a rincones más apartados, que se puedan incorporar servicios en los cuales los precios sean los mismos en un sector más apartado que en la capital, con los mismos estándares de calidad, con los mismos niveles de atención comercial, en fin. Y para eso, el establecer mecanismos de concurso que están basados en primer lugar en lo que se llama el beauty contest, ¿no?, en competir por quién ofrece más inversión, por quién ofrece más despliegue, por quién lo hace más rápido, por quién llega más lejos, por quién ofrece más ancho de banda, incluso eventualmente por quién ofrece menores precios finales. Me parece que va completamente en la línea de lo que América Latina necesita. Completamente en la línea de lo que América Latina necesita. O sea, este copy and paste que esté basado en dogmas de modelos geográficos, demográficos, económicos de los países desarrollados no tiene por qué ser el adecuado para los países latinoamericanos. Y la experiencia que tenemos ya en los países que tú has mencionado, en el caso de Chile me ha tocado directamente porque como regulador hice muchos concursos, muchas subastas, donde claro, tú dices, bueno, qué poco recaudaste, ¿no? Sí, qué poco recaudé, pero tengo compromisos de inversión que son extremadamente altos y como consecuencia de eso, Chile, un país en el cual el 60% de su población está distribuido en 3 ciudades y está en la zona central, pues tiene hoy día una red de telecomunicaciones que cubre prácticamente todo el país con servicios que son de bastante alta calidad, y en muchos casos puede decir, mira, estoy bastante cerca de los países desarrollados en muchas cosas, ¿no? Permíteme interrumpirte, pero para quienes no lo sepan, en el último reporte del WEF aparece en el lugar 33 arriba de España. Y eso no es un trabajo de los últimos 2 años, eso es un trabajo de los reguladores, justamente donde tú estabas, de los últimos 8 o 10 años, que comenzó todo esto en el 95. Sin duda, lo que yo le llamo la escuela de reguladores chilena es absolutamente ejemplar, porque han sabido darle transición y evolución a un modelo que hoy en día es pues muy copiado en la región, y siempre que se habla de liderazgo en temas regulatorios se habla de Chile. En ese aspecto también tú aportaste mucho a ese trabajo. Bueno, te lo agradezco, Jorge. Sí, yo creo que es un conjunto de esfuerzos que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, que es muy importante para las telecomunicaciones, más allá que me toca en lo más cercano. Hemos estado acá reunidos en Panamá y hemos tenido la oportunidad de conversar largamente con el ministro de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, ¿no?, Pedro Pablo Errázuriz, y la cantidad de coincidencias que tenemos respecto de cómo tiene que seguir avanzando este sector son altísimas, ¿no? Y valga mencionarlo para los que nos ven, ¿no?, el ministro actual corresponde a una coalición de gobierno de un sentido político distinta de la que participé yo. Lo que quiero decir es que en ese sector es fundamental que cuando hay cambios de gobierno, ¿no?, que los periodos gubernamentales no rompan una mirada que sea, ojalá, de largo plazo, en el cual se van mejorando las políticas,
se van haciendo cosas mejores, sin duda. Que duda cabe que el gobierno actual de Chile ha podido hacer muchas más cosas que la que habíamos hecho nosotros antes y nosotros a su vez respecto del anterior, y se van corrigiendo cosas y se van cambiando algunos énfasis, pero en lo general el poder mantener en el tiempo un modelo de regulatorio, un modelo de desarrollo, y no digo solamente para el caso de Chile, en general es extremadamente importante para que haya una continuidad en el tiempo y para lo que ya conversábamos, ¿no? La confianza, la credibilidad de los países se construye así, y justamente son esas las condiciones que atraen las inversiones, son esas las condiciones que generan dinamismo y que generan que los países avancen finalmente en los rankings. Que el tema no es el ranking, el tema es que el avanzar en el ranking se traduce en que hay más escuelas conectadas, en que los niños están con mejor acceso a la información, en que puedes incorporar ciertos servicios en el ámbito de la salud, en que finalmente la gente puede vivir mejor y en que tienes herramientas de progreso, herramientas importantes como es la tecnología de la información, que generan igualdad de oportunidades y que le dan a nuestro continente una oportunidad de desarrollo que esté mucho más basada en la innovación, en la creatividad, más que en la mera explotación de recursos naturales. Pablo, finalmente, este evento ha sido muy exitoso. Tuvieron tú, ACIET, GSMA y Sebastián una capacidad de liderazgo excepcional. Todo el mundo lo ha mencionado, es lo que en las mesas y en los corrillos estamos comentando, y que seguramente ya habrá llegado a los distintos gobiernos por parte de los ministros que ya están en sus oficinas, pero lo importante es aquí lo que se obtuvo. Me gustaría que me dijeras muy rápidamente 3 cosas vitales que lograron obtener como acuerdos, como conclusiones del evento. A ver, yo diría en primer lugar que es posible, que es viable, que es factible, que es difícil, pero que lo podemos hacer, que es lograr llegar de acá al año 2020 como una región del mundo que se inserta plenamente en la sociedad de la información y que logra romper la brecha digital. Yo creo que esa conversación, esa convicción se ha logrado compartir, y creo que hoy día estamos todos con esa tarea en mente, ¿no? O sea que tenemos que hacer muchas cosas hoy para poder llegar a aquello, pero es una tarea que nos convoca. En segundo lugar, que el diálogo es fundamental, que romper las dicotomías o los conflictos o el plantearse que estamos en trincheras distintas, las empresas, los gobiernos y los reguladores, y que cada uno apunta en su dirección y cada uno trata de optimizar su propia posición relativa, es un error, ¿ah? Y que tenemos que ser capaces en América Latina de asumir que estamos todos en el mismo barco, en la misma dirección, y que tenemos que trabajar juntos en forma acelerada para que logremos efectivamente estos resultados, ¿no? Y por lo tanto el diálogo público-privado y de alto nivel es fundamental. Y lo tercero, que indudablemente hay un sentido de urgencia, es decir, que si empezamos hoy a resolver aquellas cosas que inhiben las inversiones o que dificultan el despliegue de infraestructuras o que hacen más costoso la inversión puesta en el territorio, pues si empezamos hoy podemos llegar, ¿no? Y que para eso se requiere no solamente trabajar en el ámbito de la infraestructura, sino que también es fundamental, como lo han dicho los ministros, como lo hemos dicho todos, diría yo, el poder generar una oferta de contenidos, de aplicaciones, una oferta de valor sobre la conectividad, que es la que le da sentido finalmente a las familias por contratar o a las empresas por contratar, por acceder y ser parte de la sociedad de la información. Y creo que eso es básicamente lo que hemos estado conversando estos días, y creo que todos nos vamos a casa con mucha tarea por delante, pero al mismo tiempo con muchas esperanzas, mucha energía, con mucha convicción de que lo que estamos haciendo es importante, y que está al alcance de nuestra mano tomar un conjunto de decisiones en cada uno de los ámbitos que nos corresponde para que América Latina pueda mirar a partir del 2020 al resto del mundo acercándonos al desarrollo y estando allí, ¿no? Generando las condiciones para que el progreso llegue para todos y para que efectivamente estemos en una senda en la cual todos podamos vivir mejor. Pablo, como siempre es un placer platicar contigo, lo disfruto enormemente. Ya lo conocieron, es un gran evento, continúa todavía, el día de hoy hasta el mediodía continúan los trabajos en este foro. Por lo pronto yo soy Jorge Fernando Negrete y le agradezco a Media Telecom que me permita haber estado con ustedes. Muchas gracias.